Ahí estamos. Bien, vamos a resolver un problema conocido, ¿sí? Calculo por todos ustedes, con una solución orientada a objetos, obviamente, que es el sistema de archivos, ¿sí? A ver, acá tengo unas líneas. ¿Saben lo que es el sistema de archivos todos? Sí. Sí, sí. Ahí. ¿Sí? Un sistema de archivos está formado por un conjunto de carpetas, ¿sí? Anidadas. Yo dentro de una carpeta puedo tener otras carpetas. Y además puedo tener, vamos a empezar con una simplificación, ¿sí? Después vamos a ir agregando algunos elementos más, por archivos, ¿sí? Dentro de cada carpeta puede haber archivos en cualquier nivel. Incluso podría haber acá, bueno, justo en lo que es la raíz, no puse ninguna en el dibujito, pero podría haber en cualquier nivel del árbol, ¿sí? De carpetas, podría haber uno o más archivos sueltos, ¿sí? Y vamos a resolver, primero, bueno, vamos a tener que modelar la estructura esta de archivos y carpetas, y vamos a poner dos servicios básicos para resolver, que son la cantidad de archivos que hay en total, y el tamaño, ¿sí? De un archivo, de una carpeta. Obviamente, si yo le pido el tamaño de la carpeta fotos, por ejemplo, me tiene que dar el tamaño, la suma de todos los tamaños de los archivos que están guardados dentro de esa carpeta, más todas sus subcarpetas, ¿sí? De igual manera que funciona el explorador de Windows o el sistema operativo que usen cuando le piden el tamaño de una carpeta. Así que lo que hace es recorrer todos sus elementos y ir calculando la suma de los tamaños. Bien. ¿Qué clases les parece que estarían entonces involucradas acá? Les facilito. ¿Alguna que sea carpeta? Una carpeta vamos a tener. Ya viene, bien, una carpeta. Y Y el archivo también debería ser una clase. el archivo. Perfecto. Bien. En principio tendríamos esas dos, ¿no? ¿Qué vamos a guardar de un archivo? Nombre. Un nombre. Tamaño. Tipo. La extensión sería el tipo. Sí. Claro. Sí. Tamaño, dijeron ahí también. No vamos a modelar el contenido, ¿no? Del archivo. Vamos a hacer simplificación. El tamaño. Fecha de creación sería una opción también. Podríamos poner una fecha de creación. Fecha de creación. ¿Dónde puse una ñ? No puse. Ahora tienen fecha de última modificación también, por ejemplo. Vamos a poner. Ya lo estamos complicando demasiado. Bien. Principio de eso, ¿no? Constructor. Cuando creo un archivo le paso el nombre, le paso la extensión. Como, bueno, tamaño, no vamos a modelar el contenido, le vamos a pasar el tamaño como que fuera parte, como que fuera lo que representa el contenido en sí. Y fecha de creación y fecha de modificación se la vamos a pasar como parámetro al constructor. No, eso se calcula automáticamente cuando, recuerden que al constructor se lo llama cuando yo le hago un new, o sea que en ese momento se hace una creación. Claro, se le pone la fecha de creación, local date, ahora, y lo mismo para la modificación. Vamos a hacerlo más rápido así. Bien, y después los gets y los sets de casi todo, ¿no? Vamos a pensarlos, no los pongamos automáticos como siempre. ¿Puedo obtener el nombre? Sí. ¿Puedo cambiar el nombre? Sí. ¿Obtener la extensión? Sí. ¿Cambiarla? No.
se puede, ¿no? Pero lo rompo. Entonces vamos a después, vamos a crearlos todos y vamos tachando los que no. Set nombre sí, get extensión vamos a dejarla, set extensión yo no lo pondría. Set tamaño sí, por si cambia. Get fecha de creación sí, set fecha de creación Eso no. no. Set fecha de modificación sí, y set fecha de modificación, esto lo podríamos poner, Sí, también. lo podríamos poner privado porque va a ser algo que va a cambiar el archivo automáticamente, ¿no? Cuando haga qué. Cuando abras el Cuando lo archivo modifiques. o lo modifiques. Cuando lo modifique, acá hasta ahora lo modifico acá en el set tamaño, así que acá diría this.set fecha de modificación, local date, now. Esto mismo lo voy a tener que hacer cada vez que cambie el archivo. O sea, set nombre. No sé si cuando cambio el nombre cambia la fecha de modificación, sí. Ahí te digo. Dale, no estoy seguro. Igual es un detalle, ¿no? No importa. Vamos a poner, hasta que me confirme. Bien. Y por ahora nada más. Lo que habíamos dicho entonces, que tenía que tener, vuelvo acá a la filmina. Bueno, cantidad de archivos todavía no, y el tamaño ya lo tendríamos. Bien. Pasamos a la carpeta. ¿Qué va a tener una carpeta? También nombre. Archivos. Le vamos a poner un nombre. Bien. Y adentro archivos o no. Podría tener archivos, o sea que ahora vamos a poner una lista Eso. de archivos. ¿Y qué más? Y carpetas. También puedo guardar carpetas. Carpetas. El constructor con el nombre y inicializamos los vectores. Archivos igual new ArrayList y carpetas igual new ArrayList. Bien. ¿Qué podemos hacer con...? Podemos obtener el nombre y cambiar el nombre, sí. Y después, ¿qué vamos a hacer con estas listas de archivos y carpetas? Ordenarlas. Y Para ir vamos a hacer primero armar la estructura, ¿no? Después El add. el add, básicamente. Add carpeta. Agregar carpeta. Add archivo. Bien. Ajá. Archivos.add. ¿Qué más? una pregunta, Marcelo. En ningún caso Sí, Juan. consultás si ya está el ítem. Lo cargas de una, ¿está bien? Tendría que preguntarse, en una carpeta vos no podés agregar dos elementos con el mismo nombre, ¿no? Lo podríamos controlar si querés, Juan. Es un if nomás, pero bueno, como Sí, quieras. entonces lo podemos controlar. ¿Qué tendríamos que hacer para poder controlar esto? Se usa el contains ahí, me parece. Carpeta.contains. Si no lo contiene. Vale. Pero tenés que redefinir el equal seguido. Eso, no sé quién lo dijo. Federico, muy bien. Lo mismo acá, ¿no? Si no, lo que pasa es que cambiaría carpetas por archivos. Bien, como dijo Fede, tenemos que, acá me está escribiendo en el chat, no modifica cuando cambia el nombre, entonces si no modifica, en el archivo vamos a tachar este set modificación de acá. Sí, es el contenido, es más lógico. Si ya
está el ítem que le cambie el nombre a 1 o 2. Podría ser, sí lo podríamos. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a tener que complicar un poco la lógica acá, porque si el 1 ya está, lo tendría que cambiar. ¿Sí? Tendríamos que ir manteniendo un contador, no lo compliquemos. Si no está, si no se puede, no lo agrega y listo. ¿Sí? Después, si quieren, ustedes lo complican todo lo que quieran. Bien, ¿a dónde iba? Acá, contains. Entonces, si la carpeta contiene la carpeta que le paso, ¿cómo sé si esta carpeta que le paso es la misma? ¿Bajo qué criterio dos carpetas las voy a considerar iguales? Nombre. Nombre. ¿Cómo? Por el nombre nomás. Por el nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El equals de... Sobrecargar el equals de carpeta. Equals. ¿Sí? Entonces, ahora lo hacemos con el catch. Equals. Y acá teníamos que hacer, ¿en qué estoy parado? Estoy parado en carpeta. Entonces, voy a interpretar ese obj que viene como una carpeta, otra carpeta, y como hacía esto con un casting. ¿Sí? Entonces decía que dos carpetas son iguales si dis.nombre es igual a otra carpeta punto getNombre. ¿Sí? Con esto estoy impidiendo que me agreguen dos carpetas con el mismo nombre. Si tienen distinto nombre, la podría agregar. Y para el tema de los archivos, ¿qué voy a tener que mirar? El nombre. Acá ya solamente el nombre tendría que mirar. ¿Qué más tengo que mirar? El tipo de la extensión también. El tipo, la extensión, ¿sí? Yo podría tener dos archivos con el mismo nombre si son de distinto tipo. Entonces, bueno, lo mismo. Tengo un archivo. Otro archivo es .bj. Voy a decir que dos archivos son iguales si dis.nombre es igual a otro archivo, nombre, y dis.getExtensión es igual a otro archivo, getExtensión. Y con eso nos alcanzaría. Porque si las fechas de modificaciones son distintas, igual no podría agregar con el mismo nombre, ¿no? ¿Y ahí podrías concatenarlo? ¿O se te haría mucho quilombo? Hacer la concatenación y ver si la concatenación da igual. Claro, tipo, haces el getNombre, Claro. un punto, y después el getExtensión, pero ya sería Sí. mucho, ¿no? No, lo pueden hacer. Si quieren, pueden tener un getNombre completo. Y que les haga eso, si lo van a usar muchas veces, ¿sí? Ya casi, si lo hacen, al menos lo van a tener que hacer dos veces. Con un archivo y con el otro, podrían tener un getNombre completo. Vamos a complicarlo. Dejémoslo ahí. Vamos a agregar métodos que después van a quedar ahí colgados. Pero sí, sería lo mismo. Yo podría concatenar nombre más punto más extensión y eso que sea igual al otro archivo, .getNombre. No, perdón, getNombre concatenado con punto, concatenado con la extensión. ¿Sí? Bien, entonces ahí sí ya me funcionaría esto. El add archivo y el add carpeta. ¿Algo más le podríamos agregar? Me falta el tamaño. ¿No? Acuérdense que teníamos que hacer, como uno de los servicios, el tamaño. Entonces, public, lo había hecho entero, ¿no? Podría ser doble, pero... Acá lo dejamos como entero, vamos a trabajar con entero. El tamaño
¿Cómo calculo el tamaño de una carpeta? Recorres la lista y vas sumando el tamaño de cada uno de los archivos. Bien. Y de otras carpetas también. Y las otras carpetas también, no me tengo que olvidar. Ah, las subcarpetas también, claro. Entonces, por cada archivo A, en archivos, voy a tener que ir guardando una variable suma o total, que la inicializo en 0, y por cada archivo, a total, le sumo a punto de tamaño. Ahí sumaría todos los tamaños, y ahora tengo que hacer lo mismo con todas las carpetas. Por cada carpeta, C, en carpetas, en el mismo total voy sumando, ¿no? Sí. Y acá puedo decir a.getTamaño, perdón, c.getTamaño. Sí, dice Sí. Germán. Creo que sí. Germán dice que sí, el único que dice que sí. No, sí, lo banco. Sí. ¿Por qué puedo? Porque sé que es. C es una carpeta. Y la clase carpeta tiene el método getTamaño. ¿Sí? Entonces tranquilamente le puedo decir getTamaño. ¿Qué va a hacer cuando vaya el getTamaño de esta carpeta? Va a entrar, a ver, vamos a verlo acá con el dibujito. Si yo le digo getTamaño a esta carpeta today, ¿qué va a hacer? ¿Va a recorrer todos sus archivos? No, sería este, calendario PDF. Entonces guarda el tamaño del calendario PDF. ¿Sí? Es el único archivo que tiene. Y después recorrería sus carpetas. A primer año le dice, dame tu tamaño. ¿Sí? Ahí se vuelve a meter el mismo método, pero fíjense que se mete al método de otro objeto. El getTamaño este no es el mismo getTamaño que yo estaba ejecutando. Yo estaba ejecutando el getTamaño en today, y ahora voy a ejecutar el getTamaño en primer año. ¿Qué va a hacer getTamaño en primer año? Va a decir, bueno, recorro mi lista de archivos, no tengo, 0. Entonces, recorro mi lista de carpetas, después. Y pasa a proc2. A proc2 le dice getTamaño, se mete al mismo método, pero del otro objeto, ¿sí? Y ahí le dice, dame el tamaño de todos tus archivos. Ahí va a sumar el tamaño de parcial, de recuperatorio, de prefinal, ¿sí? Y después va a sumar sus carpetas, que no tiene nada. ¿Me siguen? Entonces, Sí. la suma de estos 3 archivos. La suma de esos 3 archivos se la da a primer año, y ese total se va a sumar a lo que ya había calculado de calendario. Bueno, lo mismo con segundo año, que no tiene nada, me va a decir 0. ¿Sí? Y ahí tendría el total, fíjense cómo me voy a ir en profundidad en el árbol, porque en el ejercicio de los nodos hay que hacer algo parecido. Sí, Germán, tal cual. Tenés que irte en profundidad. Tenés que irte mandando con, en el caso del árbol tenías 2 hijos, el izquierdo y el derecho. Acá como no sabés cuántos tenés, lo tenés que hacer con un for. ¿Sí? Bueno, ahí estaría el getTamaño. Y el otro método que habíamos dicho que teníamos que hacer era el cantidad de archivos. ¿Sí? Public int cantidad de archivos. Bueno, acá ¿qué me faltó? ¿No tiene que retornar eso? Sí, profe. Claro, retornar el total. Voy a sumar algo más. Podría considerar que la carpeta tiene algún tamaño mínimo, ¿no? 1 byte, 2 bytes, lo que sea. Si fuera así, bueno, en la carpeta podríamos declarar una variable cuál es el tamaño fijo de esa carpeta, y acá en vez de empezar en 0, empezamos con ese tamaño, ¿sí? Que es mi tamaño. Pero bueno, en general las carpetas el tamaño no se contabiliza, ¿sí? Sino que se cuenta solamente el tamaño de los archivos que contiene. ¿Y cuántos archivos tiene una carpeta? ¿Tamaño igual que tamaño? Y anda lo mismo, pero hace +1 en el archivo, ¿no? Estoy contando archivos nada más. Las carpetas no se cuentan. Y tendría que hacer lo mismo que en El for de archivos con en el for de +1. archivo. Claro, Repitiendo. tendría que, si yo hago este for de archivos, voy a poner otro nombre, int cantidad.
igual 0. Si yo hago este for de archivos y le sumo 1, ¿esto a qué es equivalente? Ah, bien, ahí lo que dice es, Al tamaño. tamaño del archivo. este es el size, ¿sí? O sea que acá podría decir directamente cantidad se vuelve archivos.size. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué estoy contando ahí? Solo los archivos que tenés vos. Claro, todos los archivos. Claro. Si yo le pido, por ejemplo, a today, me va a decir un archivo, y en realidad no tengo un archivo, tengo 4. Sí, volverte 4, claro. Me tiene que Tenés que volver hacer 4. el for de carpeta y hacer esa cantidad de archivos por cada carpeta. Bien, entonces con los archivos yo podría decir el size, porque ahí ya sé que tengo solo archivos, pero para las carpetas voy a tener que hacer el for. Y acá, ¿qué le voy a pedir a cada carpeta? Lo mismo. Cantidad de archivos. Cantidad de archivos, claro. ¿Sí? ¿Entienden cómo iba funcionando recursivamente sobre otro objeto siempre, ¿no? No es recursivo sobre el mismo. Bien, recursión, tienen noción de recursión, ¿no? No, eso le iba a preguntar, si no podría hacer un repasito de algo de recursión, porque yo mucho no me acuerdo y la vez, programación 1 creo que no lo dimos. No, No. en realidad no es una recursión, porque recursión es cuando vos te llamás a vos mismo, ¿sí? Claro. Algún otro parámetro que vas acumulando, vas haciendo algo. Acá es una pseudo recursión porque estás llamando sobre otro objeto. En realidad es delegación más que recursión. Estás delegando, Ah, bien. estás delegando sobre cada uno de tus elementos, ¿sí? Pero estás usando el mismo nombre, por eso se puede confundir con que es una recursión. Estás usando el mismo nombre del método, pero en realidad estás mandando un mensaje, estás mandando el mismo mensaje pero a otro objeto. ¿Se entiende? Está bien, ahora sí. Pensé que era recursión eso. No es recursión. No es recursión. Porque vos decís, bueno, ¿cómo calculo yo siendo una carpeta? ¿Cómo calculo mi tamaño? ¿No? Lo calculo como el tamaño de cada uno de los archivos que yo tengo, y como sé que tengo carpetas, le digo a cada carpeta, lo que decía el otro día Luis, le paso el problema a la carpeta que tengo. A cada carpeta le digo, decime vos qué tamaño tenés, y se encarga el otro objeto. ¿Sí? Es delegación pura. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Sí, Hasta ahí sí. hemos hecho. Bien. Ahora, ¿ven algo raro con esta solución? ¿A nadie le hace ruido nada? Que está todo en carpeta y nada en archivo. En archivo está lo que puede estar en archivo. No recorres las otras carpetas. ¿Eso fue anterior? ¿Está bien conmigo? Espera, está bien. El archivo tiene nombre, extensión, tamaño, fecha de creación, fecha de modificación y, bueno, get y set. No tiene demasiada funcionalidad. La carpeta, como tiene cosas, ¿sí? Ahora, fíjense, cada vez que yo pido el tamaño, bueno, tengo que recorrer todos mis archivos, todas mis carpetas. ¿Sí? Cuando quiero la cantidad de archivos, bueno, esto está escondido, pero estoy recorriendo acá. O sea, el size recorre cada uno de sus archivos. ¿Sí? Y recorro todas mis carpetas. ¿Qué pasa si yo el día de mañana agrego al file system otro elemento? ¿Sí? El día de mañana va a ser en un rato. Por ejemplo, un acceso directo. ¿Sí? Que no es un archivo porque tiene particularidades diferentes. Un acceso directo, ¿qué es? Un vínculo. Un vínculo, sí. Que es un elemento que yo puedo guardar en mi sistema de archivos. Y es un archivo, básicamente. ¿Cómo? Es un archivo, básicamente. Sí, lo puedes ver como un archivo, pero en realidad está apuntando a otro elemento. Claro. ¿Sí? O sea, tiene algo distinto. Ujú. El tamaño, por ejemplo, es siempre el mismo. ¿Sí? Es, no sé, un KB, ponele. O sea que no tiene un tamaño propio, el tamaño es fijo, no puede cambiar el tamaño. Bueno, y básicamente tiene otro archivo. Después otras cosas que se pueden guardar en el file system, ¿qué son? Archivos comprimidos, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes guardan archivos comprimidos, también los pueden ver como un archivo, pero, bueno, Windows, no sé, calculo que los sistemas basados en
en Linux también. Cuando ustedes tienen un archivo comprimido, acá por ejemplo, que tengo un zip, ¿sí? Si yo estuviera en el sistema de archivos y le hago doble clic a esto, ¿qué hace? Tenés más archivos. No, se mete como si fuera una carpeta. ¿Sí? Claro, te Una aparecen más carpeta con archivos. otra Y característica. puedo ver todos los archivos que hay adentro. Se comporta similar a una carpeta, ¿sí? Pero no es igual a una carpeta. Tiene otras características, ¿sí? Porque en realidad el tamaño de ese archivo comprimido no es el mismo del tamaño de los elementos, es más chico. ¿Sí? Fíjense que con solamente el método tamaño, que es lo único que estamos modelando, se comportan distinto a archivo y a carpeta, un archivo comprimido, perdón, un comprimido, no le digamos archivo comprimido porque nos tiende a que es un archivo, un comprimido o un acceso directo se comportan distinto ante el método de tamaño. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener que hacer si yo quiero calcular o quiero incluir esos elementos? ¿Voy a incluir otra lista para archivo comprimido y otra lista para vínculos? ¿Sí? O sea, lo lógico sería, bueno, agrego una lista en la cual guardo todos mis accesos directos y otra lista en la que guardo todos los comprimidos. Y cuando yo tengo que hacer el get tamaño, tengo que hacer 4 fors. ¿Sí? Cuando quiero ver la cantidad de archivos, tengo que ver, bueno, cuál de todos esos recorro. Y si el día de mañana quiero agregar otro elemento nuevo que invente, otra vez tengo que agregar una lista más. ¿Sí? Se empieza eso a ser muy dependiente de los tipos de elementos que guardo. ¿Se entiende la dificultad que me está generando esto? Además de no ser eficiente porque estás recorriendo cada 5 segundos un array list. Bueno, sí. Tenés que recorrer Si todo. tenés 10.000 archivos en cada array list, Sí, tenés que recorrer todo. Eso, bueno, no sería un problema, pero no sería un problema desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Por ahí sí de eficiencia, que habría que usar otra estructura, pero bueno, eso lo van a ver en programación 3. Y además, acá hay una cosa que ninguno saltó, que fue una pregunta del parcialito 3. Archivo. Fíjense lo que tiene archivo y fíjense lo que tiene carpeta. ¿Sí? Esto se puede poner nunca. A ver si. Acá, clic. Ahí está. Así lo ven mejor. Habría que abstraer eso, ¿no es cierto? Bien, Benjamín, nombre, tamaño, fecha. Bueno, tamaño no, porque el tamaño, la carpeta no tiene un tamaño fijo, ¿sí? Se calcula con... tendrían que extender de un mismo tipo. Claro, hay cosas en común que yo podría abstraer. El nombre, fíjense, tiene los dos. Extensión... Uy, perdón que se me bajó un... Solo el archivo tiene extensión. ahí está. Solo el archivo tiene extensión, perfecto. Perdón, ya estoy. Estaba haciendo un backup y justo se me guardaron todos los un elementos. comprimido lo tomás como un archivo o como una carpeta. Ahora vamos a hacerlo con esto solo. Extensión tendría solo el archivo. Tamaño tendría ¿quién? El archivo. El archivo. Bien. Fecha de creación y fecha de modificación. Archivo. La carpeta. En realidad la carpeta también. La carpeta también. Sí, solo que no lo definimos. La fecha de creación sí, la puedes definir de la misma forma que el archivo. ¿Cuándo creas una carpeta? No, está bien, digo que no lo definimos ahí cuando lo Claro, escribiste. no la definimos, pero la podríamos. Claro. ¿Sí? Ninguno lo dijo, pero podría tranquilamente ir. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos tantas cosas en común, Y hacemos una estructura, los traemos. abstraemos, perfecto. Así que vamos a hacer una clase nueva, que le podemos poner elemento del file system, ¿sí? Del sistema de archivos, en la cual vamos a abstraer las cosas que tengan en común. ¿Sí? Esto hay algo que lo pueden hacer, yo no lo uso mucho,
pero acá en el refactor pueden poner extraer superclase, nombre de la bueno, ya la creé. Para no andar copiando y pegando. En archivo le ponemos que extraiga, que genere una superclase, ¿sí? Una clase de padre, que se va a llamar elemento fs. Acá puedo seleccionar todo lo que me voy a mover para arriba. Voy a mover el nombre, el tamaño dijimos que no, la fecha de creación, la fecha de modificación, el set de fecha de modificación, calculo que sí, bueno, esto ahora lo revisamos, pero en principio el tamaño no, la extensión no y el nombre sí. Ahí le damos refactor. Bien. Y en teoría me debe haber creado una clase con todo lo que yo dije que iba a extraer. Bueno, estas cosas automáticamente siempre hay que revisarlas. Claro. Y ahí que tenés que ir a mano al archivo o a carpeta al que te faltó hacerlo. Sí, ahí tenés que ver después de archivo. Como en este caso ya teníamos dos subclases, tenemos que revisar el otro. Pero bueno, ya de una ya saqué el nombre, la fecha de creación. Fíjense que el constructor me lo hizo bien. ¿Sí? Get nombre y set nombre están bien. Get fecha de creación y get fecha de modificación están bien que estén acá. Y set fecha de modificación me lo puso protegido porque la voy a usar desde abajo. ¿Sí? Está bien. Está bien hecho. Vamos al archivo. Extensión y tamaño. Me quedó un error que vamos a ver cuál es. Me está marcando un problema acá. Ah, bueno, pero es de la carpeta. Bien. La carpeta ahora la tenemos que rehacer casi toda. Bien. Voy a sacar esto así tengo el ancho completo. Carpeta. El nombre ahora lo estoy heredando. ¿Sí? Primero, el archivo ya me puso que heredaba de elemento file system. Tengo que hacer que la carpeta también herede de elemento file system para que reciba fecha de creación, fecha de modificación y el nombre. Ahora, public carpeta, archivo que recibe nombre, no, perdón, elemento file system recibe el nombre, carpeta tendría que decir supernombre. Y ahora, ¿voy a mantener dos listas separadas? ¿Para qué hice esta abstracción? Aparte de para... No, ahora va a tener una sola. Claro, aparte de para evitar recorrer tantas listas, y que si viene un tipo nuevo, tener una lista nueva para recorrer, yo ahora puedo tener todo en una misma lista, ¿sí? Que va a ser una lista de elementos file system. Y con esto también puedo mantener el orden en el que fui agregando los elementos, que de otra forma se me pierde. En este caso, no, en el sistema de archivos no sé si porque se ordena por nombre después, o por extensión, o por tamaño, lo ordenan por otros criterios. Pero vamos a ver después en algunos otros ejercicios que importa el orden en el que fui agregando los elementos, ¿sí? Y yo no puedo, si yo los tengo separados en dos listas, carpetas y archivos, ahí pierdo qué carpeta se agregó antes de qué archivos, ¿entiende? En este caso no sería importante, pero después vamos a ver que ese orden me puede llegar a interesar. El orden en el que yo agregué los elementos dentro de esta carpeta. Entonces, superarchivos, acá vamos a ponerle elementos, porque ya son elementos de carpetas y archivos, ¿sí? El get nombre lo estoy heredando, el set nombre lo estoy heredando, fíjense cómo simplifico acá. Ahora voy a agregar, ¿qué voy a agregar? ¿Me importa ver si es un archivo o una carpeta? Elemento. No, agrego un elemento. ¿Para qué? Para que también de esta forma, cuando incluyamos en la solución los accesos directos y los comprimidos, también los pueda agregar con el mismo método. No me va a hacer falta definir un método nuevo. Elemento. ¿Por qué? Porque la forma de agregarlo, fíjense que es la misma. Es decir, en este caso, fíjense, los dos métodos me quedaron igual. Yo qué pregunto, si no lo contiene, ¿sí? Lo agrego.
¿Quién se encarga de decir si permito agregar, o sea, qué elementos repetidos permito agregar cuando yo hago esto? ¿Está decidiendo la carpeta si puede agregar un elemento o no? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Está decidiendo Sí, pero- el elemento, puede ser? Claro. Claro, decide el elemento. ¿Por qué? Porque si bien yo la condición la pongo acá, que mi lista de elementos no contenga a este elemento, vamos a ponerle elemento fs, nuevo elemento, ¿sí? Si bien el contains está acá, el que decide si este if da verdadero o falso, en realidad es el equals del elemento. Entonces, ahí, el archivo va a decir, mira, no podés agregar un archivo, no podés agregar un archivo con mismo nombre y misma extensión. La carpeta va a decir, no podés agregar una carpeta que tenga el mismo nombre, ¿sí? El acceso directo podría tener su regla y el comprimido podría tener su regla diferente, ¿sí? Entonces, el que decide, en realidad termina siendo el elemento que yo agregue. ¿Cuándo puede coexistir con otro elemento dentro de la misma carpeta? ¿Qué tamaño? En distintos niveles de carpeta sí podrían. En distintos niveles sí, pero yo acá estoy en una, ¿no? Acá el control es cuando yo lo agrego a una carpeta. Ajá. Si yo, vamos al dibujito acá. Yo estoy parado en Today, yo digo, bueno, agregame una carpeta que se llame segundo año. Y me va a decir, no, porque tengo otra que se llama igual. Pero si yo le digo a primer año, agregame una carpeta que se llame segundo año, va a decir, sí, yo acá no tengo ninguna, agregala. ¿Sí? Siempre mira en sus hijos. ¿Sí? Está bien, sí. Cada carpeta lleva su lista, entonces, sí, claro. Claro, cada carpeta, fíjense que estamos modelando, a ver si puedo hacer un cuadradito acá, estamos modelando esto, ahí. Bueno, relleno sin relleno. La carpeta, esta clase carpeta modela esto, ¿sí? El nombre, porque lo hereda, y una lista de elementos que desde la carpeta yo no sé qué son. Sé que son elementos que puedo agregar al sistema de archivos. Puede ser una carpeta, puede ser un archivo, y puede ser cualquier otra cosa que al futuro herede de elementos file system. ¿Sí? Bien, vamos a redefinir ahora el getTamaño. Ahora no tengo dos listas, voy a recorrer la lista de elementos. ¿Bien? Esto se va a ir. ¿Pero qué guardo yo en elementos? ¿Guardo archivos nada más? No, elementos. Guardo elemento fs. ¿Sí? Fíjense que ahí se debería ir el error. Y ahora, por cada elemento, de nuevo el dibujito, estoy en Today, por cada uno de mis elementos, le voy a decir, dame tu tamaño, a eso le voy a sumar a dame tu tamaño, más dame tu tamaño. El esqueleto del algoritmo está bien, ¿sí? El tamaño de Today es la suma de los tamaños de cada uno de sus elementos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿por qué ahora no me está funcionando acá el getTamaño? O sea, el esqueleto este está bien. Es la lógica que tendría que tener. Bien, Germán. ¿Sí? Porque ahora elemento file system, que es esta variable elementos de tipo elemento file system, no tiene este método de tamaño. ¿Sí? Si bien la carpeta lo tiene, y si vamos al archivo, lo tiene, de tamaño, ¿sí? Este método no está abstraído en elemento file system. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir acá y decir que todos los elementos file system tienen que saber responder al método, al mensaje getTamaño. ¿Sí? No importa. Sí. No, perdón, tenés que poner la clase abstracta ahora. Ahora tengo que poner la clase abstracta, muy bien. ¿Qué digo con esto? Primero que nunca voy a poder crear un elemento file system sin saber de qué tipo es. ¿Sí? Y segundo, que cualquier elemento file system que yo quiera crear va a tener que saber responder a este método.
¿sí? Para que todo funcione como yo quiero. Acá en el método getTamaño, el tamaño de una carpeta se calcula como la suma de los tamaños de sus elementos. Esa frase está traducida textual al código, ¿sí? Es la suma de los tamaños de cada uno de sus elementos. La suma de los tamaños de cada elemento. Sí, está de abajo para arriba el código. Y ahora, este elemento, sea una carpeta o sea un archivo, yo estoy seguro que ya va a hacer ese trabajo bien. Va a saber cómo calcular el tamaño. Si es un archivo, me va a decir, bueno, es el tamaño de mi contenido, ¿sí? Que es mi variable, mi atributo. Y si es una carpeta, va a entrar al mismo método, pero de otro objeto, de otra carpeta que yo contengo, ¿sí? Y va a hacer el mismo trabajito, va a recorrer todos sus elementos y va a ir sumando los tamaños de cada uno. ¿Vamos bien? Algunos de los que no participan, algunos se perdieron el camino. No. Vamos a hacer 1000 ejercicios similares a este y el parcial va a ser un ejercicio similar a este, seguramente. Así que si no entienden acá que es algún dominio más conocido, es el momento de sacarse dudas. ¿Todos bien? Este ejercicio está bueno porque es algo que manejan, entonces es fácil ver la recursión, esta falsa recursión, por ejemplo, ¿sí? Pero después los enunciados se complican un poquito, ¿sí? Y tenemos estructuras similares a esta, y por ahí no es tan fácil ver, ¿sí? Que esto de la suma de los elementos. Pero bueno, vamos a hacer 1000 ejercicios similares. Bien. Siguiente método. Cantidad de archivos. Acá ya no me está funcionando. Yo antes lo que hacía era, bueno, es la suma de los archivos que tengo, y después recorría las carpetas y contaba cuántos archivos había en cada carpeta. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Quién se anima? Sin miedo a equivocarse. Vamos, me habían dicho que entendieron. Esto es similar. ¿Qué tengo que recorrer ahora? El elemento file system tenía archivos, ¿no? Elemento file system, te muestro cómo quedó. No me acuerdo. Nombre, No, y una fecha de archivo movimiento. tampoco. Te Tenés ponía que la recorrer base. el mismo. En realidad, tenés que recorrer el mismo. No, pero no lo identificás. Sí. A ver, pensemos. Estamos en una carpeta, ¿no? This es una carpeta. ¿Yo sé cuántos archivos tengo? Sí, ¿Formación a mano? Sí. tiene que ser un método. Este es el método. El método que me va a decir cuántos archivos hay es justamente el que estamos definiendo. Ahora, Hay que diferenciar si son archivos o carpetas. claro. Porque tenés No la que lista ver. de todo. ¿No? ¿Cómo, Gabriel? Tenés la lista de todo, digo, archivos y Yo carpetas. tengo la lista de todo, o sea Claro. que lo único que puedo recorrer es la lista de todo. Sí, le preguntás algo que no tenga uno. Claro, ¿Qué eso elemento? mismo. Espera que dicen Es acá. medio feo. Claro, preguntar algo que le falta para diferenciarlo, o si no, no sé si se puede preguntar por la clase, pero no sé si también es feo. Sí, Ahí sí. Germán propone hacerlo por la extensión, por el chat. Claro, sería el rasgo distintivo entre uno y Si otro. tiene la extensión, tomar el tamaño, y si tiene carpetas, recorrer las carpetas. Es bastante feo, pero bueno. A ver. Bueno, yo acabo de recorrer la lista de elementos, eso estamos seguros, ¿no? Están rumbeadas las soluciones que están tirando, ¿no? O sea, metodológicamente está bien. Sí, ¿Es orientado a objetos? Ahí ya estamos dudando, ¿no? sí.
La idea sería, recorro mis elementos, si es un archivo sumo 1, si es una carpeta le digo cuántos archivos tenés, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo sí. traduzco eso a código? Sería, ¿de qué voy a definir acá las variables? Cada elemento. El elemento Elemento, pero system. bien, acá voy a sacar el elemento FS. Sí. No seguro de eso. Y ahí tendrías que preguntar si es el uno u otro, pero Entonces, claro, lo que estamos diciendo sería, Con- sí, elemento es archivo, lo voy a poner en pseudocódigo. sí. Es archivo, Sumas uno. la cantidad, ¿no? Eso no zafo. Int cantidad, archivos, igual a 0. Si el elemento es un archivo, entonces cantidad archivo, Sobre uno. Más. más. Si no, cantidad de archivos. Sumarle cantidad de archivos. Si no, cantidad de archivos, Sería ¿el método o la variable? la variable más igual cantidad de archivos de elemento punto cantidad de archivos. Digamos, Elemento, ¿no? punto, cantidad archivos. No. Cosa roja. Pero bueno, el elemento es archivo. ¿Cómo sé si es un archivo o no? Tengo idea de que los sistemas de archivo normalmente guardan como una marca si es archivo o no es archivo el elemento. Creo que cuando vos tiras un dir, a veces no sé si en Linux o Windows lo hace, pero tiene marca archivo. Si yo ahí redefino el equals es una chanchada, ¿no? ¿Quién? No escuché. Si yo ahí redefino el equals para saber si es un archivo o no, es una ¿Y guargada. cómo lo podrías redefinir al equals? Y preguntaría si tiene algún atributo que la carpeta no tiene. ¿Y cómo lo haces eso? A ver. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Y Una si- solución. ¿Y el tamaño del archivo no tiene tamaño y la carpeta no? No tiene el atributo tamaño, pero sí tiene un método de tamaño. En el else podrías hacer un casting a carpeta. Total, ya sabes que no entró en el if. Está bien. Lo que dice Germán tiene sentido. El tema es, ahora cuando dentro de un rato les agregue el archivo comprimido o le agregue el acceso directo. Acá me va a decir, no es un archivo, entonces va a entrar por acá. Y no, en realidad tampoco es una carpeta, es un acceso directo. Tenemos que pensar también a futuro que ya les dije que les voy a agregar 2 tipos más de archivos, de elementos. Entonces, si vamos a tener algo que va a funcionar como una carpeta, tendríamos que pensar en hacer un hijo de elemento que sea como que guarde cosas, ¿no? Después vemos cómo lo acomodamos. Pero con esta solución de acá, yo no puedo asumir que si no es un elemento, que si no es un archivo, va a ser una carpeta. Eso es lo que iba. ¿Qué hacemos siempre que tenemos un problema? Dice Luis en el chat. Nos vamos. No, mentira. Nos vamos. Lo transformamos en problemas más chiquititos. Sí, No, la mejor respuesta para nos traemos. cuando no sé cómo hacerlo está Overflow. Sí, los traemos para. Pero mandamos a otro, que la solución de otro después. Lo delegamos, ¿no? Se lo pasan a Federico. No. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿No? Bueno, ahí Facundo me parece que está googleando y tiró un instance of, que es una palabra que tendrían que no conocerla directamente. Porque es algo que Java tiene, pero no es orientado a objetos. ¿Sí? Instance of sirve para ver si un objeto es instancia de una clase determinada. Pero si eso lo vemos en algún examen, es un 2 sin mirar el resto. ¿Sí? Nunca podrían, ustedes no les debería importar de qué tipo es el archivo. Tendría que funcionar, en este caso, yo quiero ver, o bueno, cuando agrego un elemento. ¿A mí? Eso lo hacíamos con el comparator. Si no, digo, no. ¿El comparator o sea, comparar? A ver, cuando yo agregué un elemento, vamos a un caso más sencillo.
¿Me importó qué tipo de elemento agregué? No. No, yo dije, "Oye, si no lo contiene, ¿quién se encargó de ver si eran iguales o no? El elemento. El elemento. O sea que le pateé el problema al elemento de ver si lo podía agregar o no. Si el elemento me dice, sí, yo me puedo agregar porque no tengo conflicto con otro, bueno, lo agrego. Lo que dice José de sacarlo en otra clase es para poder cambiarlo en tiempo de ejecución. Ah, lo del comparator, ¿lo decís, Luis? No, justo cuando estaban hablando de qué hacemos con el problema, dijo clase abstracta y lo implemente otra clase. Ah, no leí eso. Ha parecido, pero que lo implemente otra clase nos sirve también para poder cambiar eso en tiempo de ejecución. Y decirle al elemento que te dé la cantidad que tiene. Ahí vamos mejor, muy bien. Eso En me vez de gustó. poner, decirle elemento, punto, cantidad de elemento. Muy bien, Fede. Si acá no me importó, y yo, bueno, que acá quedó medio implícito porque el contains llama al equals internamente, ¿no? Pero el que se encargó es el elemento, que se encargue acá del elemento de decirme cuántos archivos tiene. ¿Sí? Lo que dice José de sacarlo de otra clase, eso ya lo vi. Era un chiste. Bien, entonces, perfecto lo que dijo Federico. Que se encargue el elemento de decirme cuántos archivos tiene. ¿Cómo traduzco eso a código? Y ahí ponen elemento, punto. Entonces, primero, cantidad de archivos. regla para marcarles acá y que les quede escrito. ¿Qué está haciendo esto? Nunca preguntar por el tipo de un objeto. Ni directamente ni indirectamente. ¿Sí? Directamente sería, ¿cómo es? El InstaSoft, por ejemplo, que dijo Otro 2. ¿Eh? Otro 2 más sería. Claro, y indirectamente, bueno, también directamente podría ser que nadie me lo dijo, pero en general es lo que dicen todos. Bueno, elemento file system le pongo tipo archivo. Un string tipo archivo. Entonces después pregunto, si el archivo punto tipo o punto get tipo equals archivo, hago tal cosa. Si el tipo del archivo equals carpeta, hago tal cosa. ¿Qué problema me trae eso? Lo mismo que les decía antes. Si yo agrego un tipo nuevo, tengo que ir al código a modificar y meter una sentencia más en el if. Si es acceso directo, hago tal otra. Si es carpeta comprimida, hago tal otra. ¿Sí? Entonces, los if por tipo me generan esas dependencias codeadas, digamos, hardcodeadas, en el código, valga la redundancia, que si yo agrego un elemento nuevo, tendría que modificar el código para poder incluir ese elemento. ¿Sí? Y tendría que revisar no solamente ese lugar, sino en todos los lugares en los que necesito identificar si es un tipo o el otro, tendría que meterme en ese if, ¿sí? O en ese case, y agregar algo que están diciendo por acá. Nunca un if por tipo, sino si ponemos un if de tipo es un 2, más el 2 de if llegamos a 4, no. El 2 es satura, no se suman. Ya me pregunté lo mismo. Había que preguntarlo. Porque en general la nota es una caída, ¿no? Vos arrancás el examen pensando que cuando empezamos a corregir, bueno, tiene un 10. Y ahí empezás 8, 7. De ahí, si ves un instance of, saltás a 2 y no sube más. Instance of y new de clase abstracta o new de interfase. Y bueno. Me conviene entregar la hoja en blanco y irnos, entonces. ¿Cómo, Noelia? Me conviene entregar la hoja en blanco y irnos, si no va a poner un nuevo de destaque ahí. Claro, si arrancamos todo con 10. Claro, no es que con 10 y entregan en blanco. Así no les baja nada. Bien. Estamos todos aprobados hasta que se demuestre lo contrario. Claro, tal cual. Igual vienen bien con los parcialitos, vienen aprobando bastante, ¿eh? Mejor que otros años de la materia, de otras. Sí. La mayoría, digo. No hablo en particular. Bien. A ver, volvamos, Federico, que tenía ahí la idea. ¿Qué hago entonces? Ahí pone elemento, punto. Elemento. Le tenés que sumar cantidad igual, ¿no? Borré algo, ¿no? No, la tengo arriba, la cantidad. Sí. Cantidad de archivos. La última línea que dice el else, básicamente. Cantidad de archivos más igual, claro. Elemento, cantidad de archivos. Sí. Aparece.
¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Porque me lo sigue pintando. Y en elemento file system, hacer otro método abstracto que haga cantidad de archivos y archivo lo redefina. O sea, archivo lo defina y ya en carpeta ya lo tenés. Lo estás haciendo. Defino, ¿entendieron todos? ¿Lo siguieron a Fede? O sea, ahí lo que vos diferenciás es en carpeta, porque en Claro, archivo te va a ahora, llamar yo sumando, digo, por ejemplo. sí. No, que decía que en archivos iba a sumar, o sea, sumando de a uno o en lo que agregues también, pero ahí en carpeta está de una forma distinta. Claro. ¿Por qué este método es abstracto? Porque no es lo mismo la cantidad de archivos de una carpeta que la cantidad de archivos de un archivo. ¿Sí? En una carpeta, ahora me quedó bien definido. Esto sobraba, ¿no? Retorno cantidad. Esto se va. En la carpeta lo resuelvo de esta forma. No me importa qué tipo de archivo es, qué tipo de elemento del file system es. Yo le delego el problema de que me diga cuántos archivos tiene. ¿Sí? La carpeta, por sí misma, no va a sumar nada. Fíjense que si no tiene elementos, va a retornar 0, ¿sí? La carpeta no se cuenta a sí misma, ¿por qué? Porque no es un archivo. ¿Sí? Bien. Cuando yo vengo a archivo, va a estar en rojo porque yo dije que ese método era abstracto y elemento file system, en elemento file system, entonces archivo tiene que implementar. ¿Cuántos archivos es un archivo? Uno. Uno. ¿Sí? Si a un archivo le dicen cantidad de archivos, ¿qué va a responder? Y yo soy uno. ¿Sí? Sí. ¿Y esto va a funcionar? ¿Me va a contar realmente? ¿Qué les parece? ¿Y en carpeta cómo quedó? Ahí tienes carpeta. Sí, debería. Debería, ¿no? Sí, sí. A ver acá. Le pido a Tudai. ¿Cuántos archivos tenés? Uno. Tudai, que es una carpeta, o sea que el método cantidad de archivos, perdón, el mensaje cantidad de archivos va a ejecutar este método, el de carpeta. Ah, ¿Sí? ok. 0 le va a decir ahí. Entonces va a decir, no, todavía no va a decir 0. Va a decir, yo no soy, yo tengo 0, pero le voy a preguntar a lo que yo contengo, a ver cuántos tiene. Y entra en este for. ¿Cuál es el primer elemento que tengo guardado en Tudai? La carpeta primer año. Entonces le dice a primer año, ¿cuántos archivos tenés? Primer año dice, bueno, yo soy una carpeta, no sé, le voy a preguntar a mis elementos. Y le pide a proc2, ¿cuántos archivos tenés? Pro2 le va a decir, yo soy carpeta, tengo que recorrer mis elementos para saber cuántos archivos tengo, le pregunto a parcial.doc. ¿Qué le va a contestar parcial.doc? 1. 1. Entonces proc2 va a decir, bueno, 1 más el siguiente elemento. Recu, que le va a decir 1. 1. Lo mismo para prefi, le va a decir 1, entonces, ¿cuántos archivos tiene proc2? 3. 3, 1 más 1 más 1. Ese 3 se lo pasa al que le preguntó. ¿Quién le había preguntado a proc2? El padre. Primer año. Primer año va a decir, bueno, ¿tengo más elementos? No. Entonces la cantidad de archivos que tiene primer año también es 3. Y la pasa para arriba. ¿A quién? Al que le preguntó cuántos archivos tenía. En este caso es la carpeta Tudai. Tudai va a decir, bueno, entonces la cantidad de archivos que yo tengo son los 3 que tiene primer año, más, ¿sí?, los que me diga calendario. ¿Sí? En este caso, desde el punto de vista de Tudai, de la carpeta Tudai, no sabe que calendario es un archivo. Para Tudai, ¿calendario qué es? Es un elemento file system. ¿Sí? Entonces, le va a preguntar, calendario le va a decir 1, y ese 1 se va a sumar a los 3 que ya venía contando. ¿Sí? 4. Segundo año no tiene elementos, va a decir 0, y bueno, termina ahí toda la suma por el árbol, le va a decir, Tudai tiene 4 archivos. ¿Sí? Fíjense cómo resolvimos el problema partiéndolo en un problema más chiquitito. ¿Sí? Que es, bueno, la carpeta
lo que hace es preguntarle a cada elemento cuántos tiene y los acumula, los suma. Y el archivo simplemente dice 1. Y con eso, con un código súper cortito acá, que retorna 1, y acá, únicamente con un for, sin hacer ningún if de ningún tipo, ¿sí? Estoy resolviendo el problema. Por eso les decía al principio que este tipo de ejercicios están buenísimos para ver el polimorfismo y la ida y venida de mensajes, ¿sí? Y cómo yo, sin saber de qué tipo es cada elemento que guardo, si tengo una buena herencia y una buena distribución de responsabilidades, sin saber de qué tipo son mis elementos, puedo construir la solución al problema, ¿sí? Simplemente delegando. Que cada parte chiquita que yo contengo sepa cómo resolver el problema. ¿Se entiende? Sí. ¿A quién perdí en el camino? Somos 26, uno dijo que sí. El otro soy yo. ¿Está bien? Fede no hay que preguntarle, Claro. Luis ya sabe. Paren. No, se entiende que cuesta, pero se entiende. Con la guía se entiende joya, pero el tema Claro. es cuando si chicos hagan este ejercicio, Claro. Es lo que dice Maremoto Luis pregunta. siempre. Es lo que dice Luis. Si yo te lo Esto no se muestro lo cómo saben está ustedes. resuelto, te lo muestro resuelto, o sea, mirá qué fácil, sí, está buenísimo. Ahora el tema es, que lo estuvimos viendo el otro día con Guido, bueno, yo me enfrento a un ejercicio nuevo. Lo voy asociando, o sea, la cabeza de ustedes se va a ir abriendo a asociar los problemas que les vamos presentando nuevos a cosas que ya resolvieron, ¿sí? Y de eso se tratan los patrones que vamos a empezar a ver más adelante, ¿sí? Los patrones, después vos vas a decir, bueno, cuando vean los patrones, yo leo un enunciado y digo, mirá, esto lo resuelvo con este patrón, y ya tengo parte del resultado, del problema resuelto, ¿sí? Por simplemente asociación de cómo se resuelve cada partecita del enunciado, o del problema que tengan. Y esta es esto es un patrón, ¿sí? Un patrón de diseño, que lo vamos a ver un montón de ejercicios, y que van a ver para la cantidad de cosas que lo podemos aplicar. Van a decir, después, bueno, ve un ejercicio, esto es parecido a la carpeta de los archivos, ¿sí? Y si lo dicen es parecido a la carpeta de los archivos, bueno, ya sé que, por ejemplo, si tengo que contar la cantidad de archivos, que en el problema van a ser otra cosa, ¿sí? No sé qué, otro dominio, ¿no? Que no sean archivos y carpetas. Entonces voy a decir, párrafos y, sí, como dice Luis, documentos. Imagínense que tengo un documento formado por párrafos, ¿sí? Y los párrafos los puedo agrupar en secciones, ¿sí? Y puedo tener mezclados secciones con párrafos sueltos, ¿sí? Entonces, bueno, el párrafo, la sección es similar a una carpeta, y el párrafo es el archivo, ¿sí? Y van a llegar a ese tipo de asociación después, y lo van a resolver con soluciones que ya saben cómo se resuelven. Impuestos nacionales, provinciales, municipales, series y temporadas. Sí, algunos ejercicios ya lo estuvieron viendo, pero por ahí no con este nivel de anidamiento, ¿sí? Lo vieron más con, bueno, tengo país, provincia, ciudad, ¿sí? Entonces ahí tenían un anidamiento más lineal, no así en forma de árbol. Pero si el enunciado les dice, puede haber ciudades que no estén dentro de una provincia, por ejemplo, Capital Federal, que depende de la nación, ¿sí? Entonces ahí ya, si ustedes quieren modelar un país, tienen mezclado provincias con ciudades. No va a ser el país una lista de provincias y las provincias una lista de ciudades. Empieza a haber una mezcla, entonces ahí, bueno, van a este tipo de soluciones. Después lo vamos a ver en forma de patrón y van a ver bien para qué tipo de problemas se aplica. Por eso en los trabajos te piden un programa con 50 años de experiencia. Sí, porque lo vas a saber resolver más rápido. No es que ustedes no lo van a saber resolver, pero les va a llevar más tiempo, y por ahí la solución, lo que hicimos al principio, bueno, la carpeta es una lista de archivos más una lista de carpetas. Y no vieron que tenían cosas en común y que las podían unir.
experiencia es el pain literal cuando estás pegado, sí. Está buenísima esa frase. Bien. Con esto ya más o menos estaríamos hasta acá. No sé si me está faltando algo. ¿Complicamos un poquito? Así está bien. Si no tienen preguntas, seguimos complicando. Vamos a hacer esto que les decía recién. Vamos a meter el famoso... Bueno, esperen que acá les tenía un diagramita de cómo quedó la solución en forma de diagrama. ¿Sí? Por suerte me dijeron los mismos atributos, así que me quedó bien el diagrama hecho. Tenemos un elemento, le puse los mismos nombres, ¿no? Sí, elemento FS, carpeta de archivo. Elemento FS tiene un nombre, una fecha de creación y una fecha de modificación, los gets y los sets de estos atributos, y además los métodos abstractos que van a redefinir archivo y carpeta, ¿sí? Que acá no los puse. Que serían el get tamaño y el get cantidad de archivos. Después el archivo agrega una extensión y agrega un tamaño, ¿sí? Y redefine el get y el set que estaban definidos en el abstracto, y la carpeta tiene una lista de elementos, ¿sí? Estos elementos van a ser de este tipo. Entonces, lo que decimos es que la carpeta está compuesta por, composición, ¿sí? Una lista de estos elementos, que pueden ser carpetas o archivos, o sea que ahí se me genera una estructura de árbol, como la que vimos acá, ¿sí? Al poder tener una carpeta, tanto carpetas como archivos, si esa carpeta es una carpeta, de nuevo, recursivamente es lo mismo. Puedo tener carpetas o archivos, ¿sí? Y así me genera una estructura de árbol. ¿Sí? ¿Se entiende que este es el diagramita de lo que hicimos? Que ahora tenemos una flechita hacia el padre. ¿Sí? Acá hay dos que tengo sin imagen. Ah, Blas. Está la fotito negra. Bien. Entonces agreguemos ahora, para complicar un poquito, los accesos directos. Un acceso directo, bueno, acá les puse cómo se debería comportar, porque bueno, al ser un problema conocido, ¿sí? Depende del sistema operativo, por ahí un acceso directo se comporta de forma diferente al otro, entonces bueno, en este sistema de archivos que estamos modelando, el acceso directo tiene un tamaño fijo, ¿sí? Apunta a algún otro elemento, esa bueno, es la definición de acceso directo, y el nombre de un acceso directo es el nombre del elemento que apuntan, precedido por la frase acceso directo a. A ver cómo lo incorporamos al diseño. Piénsenlo un poquito y me dicen. ¿Y no tendríamos que hacer otro elemento? Teníamos archivo, teníamos carpeta, este sería un tercer elemento. Muy bien, eso está bien. Que para mí sería una subclase de archivo, pero No, no estoy 100% seguro. De elemento, ¿no? para mí, ¿Están todos de acuerdo que es un elemento nuevo, no? sí. Sí. Porque no la puedo representar con la misma clase de archivo, porque ya de por sí guarda un elemento al que apunta, y el archivo no lo guarda. Ahora, ¿cómo lo cuelgo del resto de la jerarquía? A ver, y carpeta sería como un hijo de carpeta porque tiene elementos también. A ver, esa sería una solución. O sea, tiene un elemento solo en realidad. La primera que me dijeron es que hereda de archivo. No me acuerdo quién la dijo, pero la escuché por ahí. Ahí, bueno, Germán, Yo. mirando por el chat, y Facundo, que hereda de archivo. Fede dice que heredaría de carpeta, porque guarda elementos. Sí, pero tiene uno solo. Bueno, por eso. Pero tiene uno solo, ya ahí tenemos una diferencia. Sería al lado, sería como un hijo de elemento con un elemento, algo así. Y con eso ya tenemos las tres alternativas, otra no nos queda. Claro. ¿Lo pongo acá? Sí, ¿Lo pongo acá abajo o lo pongo acá abajo? Yo para mí va al lado, no ahí abajo. Pero no sé. Bueno, vamos. Sí, pero también va al costado. Sí, para mí es a la par del archivo. Hay dos que van por la parte del archivo.
Tendríamos que hacer un Kahoot rápido acá. A ver qué votan. Así participan todos. Está bueno el Kahoot ese. Sí. Ay. ¿Hay encuesta? Acá no se puede, ¿no? ¿Hacer encuestas? Sí. Sí, se puede. Ahí En la versión paga se puede. Con la cuenta paga, Marce. Con esta no. Sí, claro, me parecía que yo lo había visto el año pasado. Ahora no. El año pasado lo podíamos hacer, sí. Acá mismo en el Meet, en vivo. Sin hacer nada. Acá. ¿Me Controles de parece que organizador. en redes no hacemos encuestas? Puede ser que tenga la cuenta paga. Nosotros la creamos con la nuestra y después teníamos una cuenta paga, pero como no pagaron no siguieron pagando la licencia, no es más. Nos la suspendieron. Bueno, lo hacemos más informal. Bueno, a ver, empecemos con la primera solución que habíamos dicho, que heredaba de carpeta. ¿Por qué? Porque tiene elementos, guarda elementos. ¿Alguien sigue manteniendo esa versión de que va abajo de carpeta? Abajo quiere decir hereda. No, para mí no. Para mí va al costado. No. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien la carpeta guarda elementos, la carpeta permite una lista de elementos. Si yo heredo de acá, ¿qué pasa con esta lista de elementos? Y siempre va a ser uno solo. Va a ser uno solo, sí, pero si yo estoy heredando, esta lista la heredo completa. O sea que podría Claro, tener... ¿Sí? El tema es, fíjense también en el comportamiento, aparte de los atributos, que estaría mal heredar una lista cuando en realidad tengo un solo elemento, el comportamiento de la carpeta no es el mismo que del sistema de archivos. Perdón, que del acceso directo. ¿Por qué? Porque yo les dije que el acceso directo tiene un tamaño fijo. ¿La carpeta tiene un tamaño fijo? No. No, la carpeta no. La carpeta depende del tamaño de sus elementos. Claro. Bueno, apuntan a otro elemento, y el nombre, el getNombre, lo tengo que redefinir también, porque es diferente. ¿Sí? O sea que tiene poco en común con la carpeta. Me parece con el que menos tiene en común. De archivo, podría heredar de archivo. El tema es que estoy heredando una variable tamaño que no la voy a usar, porque es siempre el mismo. ¿Sí? El tamaño del archivo del acceso directo no puede cambiar. ¿Sí? Entonces, tampoco estaría bien heredar de tamaño. Primero porque estoy heredando cosas que no tengo. La extensión sí, porque podría tener... La extensión, claro, no cambia. Tiene una extensión que es LNK, creo, en Windows, no sé, en Linux. En Linux me parece que no tienen. O sí, no sé, no uso Linux. Pero la extensión no la tendría que poder cambiar. Bueno, habíamos dicho que los archivos tampoco la cambiábamos para no cambiarle el tipo. Así que podría ser igual. Pero el tamaño es siempre el mismo. O sea que cuando me digan qué tamaño sos, yo ya sé que tienen, por ejemplo, 1, o 5, o 2, no sé. Lo voy a definir, pero va a ser siempre el mismo. Entonces lo más lógico es que vemos que no debería heredar de ninguno de los dos, porque el comportamiento no es igual a ninguno de los dos, y no es una especialización de ninguno de los dos, pero sí es un elemento file system. ¿Sí? ¿Es un elemento file system? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Si no fuera un elemento file system, no lo podría agregar a una carpeta. Primero. ¿Por qué? Porque a la carpeta, ¿qué puedo agregar? ¿Dónde está acá? Agrego Elemento. file system. Entonces, todo el cambio que hicimos de hacer la abstracción para poder mantener una única lista ya no me serviría. Entonces, lo ponemos al lado como hermano de los que ya tenemos. Y decimos que hereda elemento. ¿Qué puse? Elemento. Bien. Para poder heredar de elemento file system, tengo que implementar al menos dos métodos, que son getTamaño y getCantidad de archivos. Así que los vamos a implementar, y ahora vemos cómo. ¿Y qué particularidad tiene un elemento file system? Tamaño fijo. Un acceso directo. Sí. Que apunta a un elemento. Apunta a un elemento. ¿Y ese elemento qué es? Un elemento file system. Un elemento file system, muy bien. Porque no es ni un archivo ni una carpeta. O sea, puede ser cualquiera de los dos.
Incluso podría apuntar a otro acceso directo. Calculo que sí. Sí. Sí, con esta solución podría. Apuntado le ponemos, no sé cómo. ¿Cuándo voy a setear ese elemento apuntado? Vamos a poner el private. Voy a poner el constructor. ¿Sí? Cuando yo creo un acceso directo, voy a decir, este es un acceso directo a este elemento file system. Punto apuntado se vuelve apuntado. Marcelo, y referente al tamaño, ¿no había que ponerlo también? Bueno, ahora vamos, sí. Ahora vamos con el tamaño. ¿Qué me Y está el super. El super? ¿Qué recibía el super de elemento file system? Un nombre. Un nombre. ¿Y qué les dije? ¿Cómo les dije que era el nombre de un acceso directo? Fíjense que Se le concatenaba eso, esa palabra. claro, el enunciado ya me decía cómo era el nombre de un archivo. Entonces yo podría decir, acá, super, ¿con qué nombre? Acceso directo a más Acceso directo a. apuntado.get nombre. Bien. ¿Sí? Y ahí resuelvo lo que me dice el enunciado. Ahora, ¿esto qué es? Y es Un string. estático. Un string Sí, fijo. pero es estático, sería una variable estática, algo así. ¿Cómo le llamamos a esta cosa? Constantes. Constante. Es una constante, ¿sí? Entonces me conviene, por si el día de mañana la quiero cambiar, public static string fijo. O si lo cambian de idioma, esto lo cambiarían, ¿sí? ¿Te falta el final? Si lo hago final no lo puedo cambiar. ¿Sí? Está bien, para que sea constante tiene que ser final. Pero ahí si yo después lo quiero cambiar no podría porque es final. ¿Sí? Tendría que toquetear el código. Si yo lo hago static y no Claro. final, puedo hacerle un método cambiar prefijo. ¿Sí? En este caso lo podríamos poner final, ¿no? Como en el enunciado. Siempre atención a lo que dice el enunciado. Cuando no dice nada, lo hacen de la forma más simple para no complicarse. Lo podrían poner final. Vamos a ponerlo final. Entonces acá digo prefijo más apuntado get nombre. ¿Sí? Sí. Sucede cuando tiene este tipo de constantes en código, conviene definir la constante de esta forma por si la uso en algún otro lado. ¿Sí? Para que no me genere inconsistencia. Bien. Ahora, yo le permitía cambiar el nombre a un archivo. ¿Le voy a permitir cambiar el nombre al acceso directo? No. En principio, no me dice nada. Dice que el nombre es de esta forma, ¿no? Cuando ustedes crean un acceso directo, se crea de esta forma. Después, si lo quieren cambiar en el sistema operativo, ¿pueden cambiarlo? Sí, se puede. Se puede. Entonces, lo podría decir, yo lo creo de esta forma, pero le dejo el set nombre que estoy heredando acá, ¿no? De file system, si me lo querés cambiar, cambialo. Si no quieren que lo pueda cambiar, ¿qué tendría que hacer? ¿Lo redefinís? Lo redefino, ¿sí? Acá redefiniría el set nombre y retorno sin hacer nada. ¿Sí? O redefino el get nombre, permito que me lo cambien, pero cada vez que me pide el nombre devuelvo siempre lo mismo, devuelvo el acceso directo a, ¿sí? Y lo que apunta. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué problema tengo con permitir cambiar el nombre? Que si me cambia el nombre del archivo, ¿sí? Este nombre se actualizaría y así no se actualiza, ¿se entiende? Si yo lo dejo así fijo, ¿no? En el constructor, cuando creo el acceso directo le pongo acceso directo a, y ya acá construyo el archivo con este nombre.
Ahora, si el nombre de lo que yo apunto cambia, ¿sí? El nombre del acceso directo no cambia, porque quedó fijo. Que dice, el archivo apuntado cambia de nombre, pero el link sigue con el nombre cacheado, claro. Si yo, supónganse, tengo un archivo que se llama parcial.doc. Creo un acceso directo a eso. Se va a llamar acceso directo a parcial.doc. Ahora, yo le cambié el nombre a parcial.doc y le puse parcial difícil de Luis.doc. El acceso directo sigue siendo acceso directo a parcial.doc. A parcial sería, ¿no? Porque la extensión no la concateno. ¿Sí? Ese acceso directo sabe, claro. El acceso directo sabe que no es tan difícil. Bien. Si yo quiero mantener sincronizado, no me dice nada del enunciado, así que así como está bien, ¿no? Pero si yo quisiera mantener sincronizado el nombre del acceso directo con el nombre del archivo que apunta, ¿qué tendría que hacer? Si la palabra sincronizado no es eso. Y que cuando cambias el nombre del archivo actualice el acceso directo, utilizando los sets. Bien, pero ahí el archivo tendría que conocer al acceso directo para avisarle que cambió. Claro. Claro. ¿Cuál sería una forma desde el acceso directo, que es el que conoce el archivo? Y decirle apuntado punto set nombre, cambiar el nombre del archivo desde acá. Es lo que dice Benjamín. El archivo no tiene una referencia al acceso directo. Porque podría haber muchos accesos directos por todo el file system apuntando al mismo archivo. Pero el acceso directo sí. El acceso directo sí sabe. Entonces en este set tendrías que decirle apuntado que cambie su nombre. No. No podés poner el Ese toString. es el problema. Cuando cambia el Está bien, apuntado, se tiene que enterar el acceso directo. Claro, está bien. Sobreescribir el get nombre del acceso directo, devolviendo perfecto, Ezequiel. Eso. Franco, ¿vos decías algo distinto? No, yo decía redefinir el toString para que siempre te devuelva el get nombre del archivo con el acceso directo. Bien, el toString sería otra alternativa. Acá estamos haciendo con un get nombre, ¿no? Pero sería esa la idea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a sobreescribir el override. Ganas de escribir, ¿no? El get nombre, ¿sí? Para que haga esto. ¿Sí? Entonces, por ahí, como ya el get nombre lo redefiní, acá podría hacer el super con cualquier cosa, total nunca lo voy a usar el nombre que guardo en el archivo. ¿Sí? Dice Benjamín, si apuntado, punto del nombre, distinto de nombre, no, guarda porque el nombre habría que restarle. El equals sería. Claro, habría que restarle esto. O también redefinir el equal cuando dos archivos son iguales, accesos directos son iguales. Cuando llames a getNombre podrías actualizar bien, podría ser, también. ¿Sí? Pero como vos, cuando quieras saber el nombre del acceso directo, lo vas a hacer a través de este método, es la única forma que vos tenés de saber el nombre. ¿Sí? Por ahí no te hace falta actualizarlo, porque lo calculas de nuevo, claro, lo que dice Luis. Entonces, si me piden el nombre del archivo, este override de acá, no sé de dónde salió. Digo que es el prefijo más apuntado punto getNombre. Incluso acá, para hacerlo más fácil, podría decir getNombre. No puedo porque no puedo llamar a ningún método antes que el super. Así que acá lo tengo que dejar. ¿Sí? No puedo llamar a ningún método porque como estoy en el constructor todavía no creé ese objeto. Entonces no puedo darle ningún mensaje. Porque recién está creado el objeto cuando sale el constructor. Bien. Entonces con esto, si bien estoy guardando el nombre, cada vez que me piden el nombre yo lo calculo de nuevo por las dudas. Igual esto es, si quieren se los pongo acá, esto no decía el enunciado, pero mantenemos consistencia entre el nombre del acceso directo y el nombre. Y de esta forma siempre el nombre del acceso directo va a ser
acceso directo a, más el nombre del archivo, que es lo que me decía acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Con eso resolvimos entonces este tercer puntito. Apuntan a otro elemento, ya lo resolvimos, ¿sí? Simplemente poniéndole el atributo, y ahora tienen un tamaño fijo. ¿Cómo resuelvo eso? Con una variable estática. Con otra variable, ¿sí? Public, static. Le podemos poner final o no, int, tamaño, igual 1. Y cuando me pidan el tamaño, voy a retornar tamaño. Si le ponemos una constante con mayor. Vale, un byte sería en este caso. Si medimos en byte. ¿Y cantidad de archivos? Acá ya es un... Es medio no como sé lo si quieras cuenta tomar, no, porque le podés ¿cuenta poner como 1 archivo? Porque si lo contás como archivo. Yo creería que sí. Bien, Se cuenta. Facundo. Sí. Sí, tal cual. Es lo que yo resuelvo. Acá no me dice nada cuántos archivos, o sea, si al acceso directo lo cuento como un archivo o no. La discusión está, es decir, convención está bien, porque, bueno, ahí me tengo que atadar a lo que me piden. Y si no dice nada en el examen, preguntan, ¿al acceso directo lo cuento como un archivo o no lo cuento como un archivo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a cambiar la solución? Si yo quiero que al acceso directo me lo cuente como un archivo más, ¿qué retornaría acá? 1. 1. Y si no quiero que me lo cuente, 0. 0, tal cual. Fíjense que la implementación en este caso es distinta que archivo y que de carpeta. Entonces, se justifica más que, fíjense, esto lo estoy redefiniendo de una forma distinta en el acceso directo, se justifica más que no es hijo de ninguna de las dos, ni de archivo ni de carpeta. Ahora, sí, yo digo, bueno, lo voy a contar como un acceso directo, el nombre lo voy a usar, el nombre del archivo, le voy a permitir que tenga una extensión, ¿sí? Bueno, ahí ya el problema cambia y podría heredar de archivo. Se parecería más a un archivo, ¿sí? Funcionaría más igual que un archivo que diferente. Entonces ahí me conviene, si yo, la mayor parte de los métodos van a ser iguales a los de archivo, entonces lo extendería de archivo. Entonces ahí me cambia la solución dependiendo del funcionamiento, del comportamiento que defina. Eso va a estar definido en el enunciado, bien cómo se comporta cada clase. Windows lo detecta como archivo cuando apunta a alguien. Si no apunta a nadie, se borra. Bien. Es el comportamiento de un posible comportamiento. Si está apuntando a algo, o sea, ¿cómo sería si apunta a algo? Si apunta a algo sería si apuntado distinto de null, ¿no? Yo acá le podría pasar null y no apunta a nada. Claro. Entonces podría hacerlo que si apunto a algo retorno a 1, si no apunto a nada, retorno 0. ¿Sí? Esa sería otra alternativa también. ¿Qué es esa carita, Franco, de duda? No, lo que dijo Luis, me quedo pensando. Queda encapsulado el comportamiento y solo el acceso directo del... Claro. ¿Quién decide si cuenta un archivo a un acceso directo como archivo o no? Lo decide el acceso directo. No lo decide ni la carpeta ni el archivo. ¿Sí? Entonces, si después ustedes lo hicieron así y alguien pregunta y Luis les dice en el examen, no, el acceso directo se cuenta como un archivo cuando cuentan archivo. Entonces, ustedes saben que donde tienen que ir a modificar es únicamente en el acceso directo. El resto del sistema no lo tienen que tocar. ¿Sí? Porque el que se encarga de saber cuántos archivos es un acceso directo es el acceso directo.
No te despreocupás si está bien diseñado de mirar el resto del sistema. Que acá son 3 clases, imagínense con un sistema real que son cientos de clases. ¿Sí? Y bueno, y después viene la discusión esta que se dio de, bueno, el tamaño. ¿El tamaño es fijo o el tamaño es el tamaño de lo que apunta? ¿Sí? La cantidad de archivos es 1, es 0. El nombre. Si yo cambio el nombre del acceso, el nombre del archivo que apunto, ¿cambia el del acceso directo o no cambia? En Windows no cambia. Si yo le cambio el nombre a lo que apunto, el acceso directo queda como lo creé. ¿Sí? No se actualiza. Entonces este getNombre no lo sobrescribo. Lo dejo con con el super, ¿sí? Y le dejo el getNombre del padre que yo puedo cambiarlo si quiero. Y ahí ya no quedan consistentes el nombre del acceso directo con el nombre del archivo que apunta, lo cual puede estar bien, ¿sí? Esas son decisiones de cómo modelan ustedes el dominio. Se me mezcló todo hermosamente. No vamos a usar base de datos. No, ni siquiera vamos a llegar a trabajar con sistema de archivos real, ¿no? Con crear archivos y eso, pero es directo, no tiene mucho de... O sea, si entienden los conceptos de objetos, eso es trivial, ¿sí? En UM lo podemos ver, ¿sí? Por ahí se los doy cuando veamos colecciones, les doy en UM si quieren. Claro, la base de datos, tenés el driver de la base de datos y creás un objeto con la conexión y después le vas tirando los queries a eso. Pero ya nos vamos mucho de tiempo. Cuanto menos sabés con quién hablas, más fácil lo mirás. Enroscado. No, que haces un patrón que le pedís cosas, pero ni siquiera sabés que es una base de datos. Podría ser un sistema de archivos, podría ser cualquier cosa. Vos le pedís, qué sé yo, dame los empleados. Y te da el listado de empleados. Esa es la idea del objeto que dice Marcel, la clase que se conecta con la base de datos. Después, del otro lado, se implementa con una base de datos que hace una consulta SQL o se implementa con un sistema de archivos. Desde el lado nuestro, desde el lado de esta parte, nunca te enterás. Vos sabés qué cosas le podés pedir. Sí, el SQL es igual. Después las clases que vas a usar para modelar el SQL es lo que cambia. Pero el lenguaje SQL es el mismo, usa el mismo, es un lenguaje universal. Lo usás de Java, de PHP. Acá vos la consulta la vas a ver como un string, la consulta SQL. Se la vas a pasar a la base de datos, al objeto que representa la base de datos, que sabe cómo resolver esa consulta. Pero para ustedes va a ser un objeto que le tiran el string con la consulta y les va a responder los resultados. Es más, me imagino que en PHP lo han hecho con objetos eso, porque está hecho orientado a objetos también. Sí. Sí. Bueno, son menos 20. ¿Hacemos el comprimido y descansamos? Buenísimo. Dale. Bueno, sí. Cantidad de archivos retornaría 0, ya que el acceso directo es solo un puntero y no el original. Claro, sí, Yamila. Decidimos que quedaba así. Pero eso, bueno, obviamente cuando nosotros le demos un enunciado para resolver, va a estar bien claro cómo se comporta cada una de las clases, ¿sí? Vamos a decir, en el caso del acceso directo, si le pido la cantidad de archivos, retorna 0. Eso va a estar explícito. Y si no, bueno, lo preguntan o lo resuelven como les quede más cómodo. Si no está aclarado, les queda libre. Si alguien quiere cambiar, sabe dónde está. Sí. ¿Volvemos tipo 7, Marcelo? ¿Una cosa así? No, esperá, vamos a terminar con el acceso, con el archivo. Ah, te entendí que nos tomamos el descanso. No perdón. se me vayan todavía. No, perdón. ¿Están cansados? Quiere recreo, ya quiere. No, te entendí mal. Como quieran, no va a ser mucho, por eso... No, por favor, no. Quería verificar antes de irme.
Ahí deja el conectado y se va igual. Bueno, hagamos el comprimido. Comprimido, a ver si tenía, a ver cómo se comportaba acá. Comprimido, ¿sí? Acá agregué un archivito nuevo. Puede contener cualquier tipo de elementos, ¿sí? En un archivo comprimido ustedes pueden meter carpetas, pueden meter archivos, pueden meter un acceso directo, pueden meter otro comprimido, ¿sí? Ahí dice Benjamín, el comprimido sí es una carpeta. Bien. El tamaño es la suma de los tamaños de lo que contienen multiplicado por un factor de compresión. ¿Sí? O sea que ahí me dice cómo se comporta el tamaño. ¿A qué es más similar? ¿A una carpeta, a un archivo o a nada? ¿La carpeta no era que no tenía tamaño? La carpeta no tiene tamaño, pero sí Pero tiene... puede volverlo. Claro, es correcto. Sí, una Tiene carpeta. tamaño. No es que no tiene tamaño, no tiene un atributo tamaño. Claro. O sea, lo devuelve. Claro, sabe responder al mensaje que el tamaño. Como parecido, es más parecido a una carpeta, Es más parecido a una carpeta, sí, pero no es una carpeta. porque guarda elementos, Y ¿sí? porque tiene extensión el comprimido. El comprimido tiene extensión y la carpeta no. Bueno, la podría agregar ese atributo, extensión, ¿sí? Si manejara distintos tipos de comprimido. Podría agregar una extensión. Pero es más parecido, solo por la extensión no lo voy a hacer heredar de archivos. ¿Sí? Ustedes fíjense más en el comportamiento. ¿Se comporta más como una carpeta o se comporta más como un archivo? Como una carpeta. Carpeta. Como una carpeta, es lo que dice Luis. Es una carpeta con extensión. Sí, una carpeta con extensión. Y además, el funcionamiento, fíjense, el tamaño. Es la suma de los tamaños de lo que contienen. Esto es igual a carpeta. ¿Sí? Y a ese resultado lo multiplica por un factor de compresión. ¿Sí? Si la carpeta vale 100 y el factor de compresión es 10, ¿sí? Entonces vale 10. No, 90 sería. Wow, como quieran. 90 o 10. ¿Se le puede agregar elementos a un archivo comprimido? Sí. Sí, ¿cuántos? ¿Uno solo o muchos? ¿Cuántos? Los que quieras. Todos los que quiera. Entonces, eso es más similar a una carpeta también. ¿Y le puedo agregar cualquier tipo de elemento? Sí, igual que la carpeta. Sí. Le puedo meter carpeta, le puedo meter accesos directos, archivos o otros comprimidos. ¿Sí? Ya que esté en carpetas, depende. Me pierdo con el chat y con lo que vamos hablando. Bien, entonces, comprimido. Nueva clase. ¿De qué vamos a heredar? De carpeta. De carpeta. ¿Estás de acuerdo? A mí todavía me hace un poco ruido, pero... Bien, está bien. hace ruido. No, para mí es como el acceso directo, es otro tipo del elemento file system, pero... O sea, no me termina de convencer. Bien, ahí en ese caso, si no estás seguro, lo haces en paralelo, digamos, y te fijas si tenés código repetido entre la carpeta y el comprimido. Bien. Si cosas que podés reusar de la carpeta y lo estás repitiendo, capaz que te convenía heredar, ¿sí? Lo puedes hacer a la par, y, claro, ahí aparece el comportamiento común, lo que estaba diciendo, ¿sí? Sí, el que veo que sería común es el tema con la cantidad de archivos. O sea, eso La cantidad de seguramente- archivos va a ser igual, Claro. ¿sí? Ese código te va a quedar repetido. El código del tamaño también te va a quedar repetido, ¿sí? Una parte, porque lo tenés que multiplicar después por un factor. Vas a tener, vamos a ver la carpeta acá. Bueno, un nombre vas a tener, ¿sí? Y la posibilidad de tener más cosas adentro, ¿no? Claro, esto también va a ser igual. Este método lo vas a tener que tener y va a ser exactamente igual. Este atributo lo vas a tener que tener. Si ves que tenés cosas en común. El getTamaño va a ser igual, salvo que a este total lo voy a multiplicar por algo. La cantidad de archivos va a ser exactamente igual. Sacar elementos, sí, el eliminar no lo hicimos, pero también sería igual. Si yo quiero eliminar un elemento de la carpeta, es lo mismo que eliminarlo de un sistema de archivos.
¿Y qué otro método me queda? Bueno, el equals. Acá es por nombre. Si le agregamos la extensión, podría ser por extensión, ¿sí? También. Bien. Entonces, vemos que tiene bastante código en común como para reusar. Entonces vamos a heredar de carpeta. Tengo que, bueno, me está obligando a sobreescribir el constructor, ¿sí? Porque tengo que recibir el nombre. Y hasta ahí, fíjense que esto compila. ¿Sí? ¿Por qué me compilan? No me está obligando a implementar los métodos que eran abstractos en el evento file system. Acá tenía dos métodos abstractos. ¿Por qué no me obliga a implementarlos? Porque el padre lo implementó. Claro, perfecto. Porque la carpeta ya lo implementó. Entonces, cualquier hijo de carpeta no tiene obligación de cambiarlo si le sirve así. Ahora, si no tiene obligación de cambiar eso, ¿tiene sentido esta herencia? ¿Dónde estoy? Me perdí comprimido. ¿La voy a dejar tal cual así la clase? En realidad falta algún atributo. Faltaba el Factor de compresión. Me falta el claro. Esto no O lo sea que tiene. ahí ya... Si eso fuera todo, como dice Germán, no tendría sentido hacer esta herencia. Digo que un archivo comprimido es una carpeta. Lo voy a manejar como una carpeta. ¿Sí? Pero yo les he dicho que tenía un factor de compresión. Entonces, doble factor de compresión. Ese factor vamos a pasarlo por el computador. Esto obviamente no es real, ¿no? Pero, porque el factor es variable dependiendo del contenido. Si ven esto en alguna materia, bueno, nosotros lo vemos en ingeniería, se ven... ¿cómo es? Ah, se me fue el nombre de la materia. No sé si ven métodos de compresión. Hasta el momento no. Puedo escribir el código y pensar el nombre de la materia. Siempre me intrigó un poco. La materia nuestra, la que da Klaus. Nada, no sé decir. Teoría de la información es una materia re linda de ingeniería. A mí me encantó esa materia. Ven todo el tema de comunicación, de canales de comunicación y distintos métodos de compresión. Bien. El factor de compresión, bueno, supongamos que no se puede cambiar, lo podría consultar, pero ¿para qué lo voy a usar? Para calcular el tamaño. Para calcular el tamaño. Entonces, yo voy a sobreescribir El tamaño. el método del tamaño. ¿Cómo voy a calcular el tamaño de un comprimido? Habíamos dicho que era igual que la carpeta, pero que al total lo iba a multiplicar por el factor de compresión. Entonces, copio el código lo pego acá. Ah, quiero recorrer los elementos, no puedo. ¿Y por qué no estaba? ¿Qué problema? ¿O no? ¿Eh? ¿Por qué no la deja como estaba? ¿Cómo estaba? El super get tamaño por... Eso, muy bien, Federico. Quería... Lo spoileaste. Claro, si yo copio y pego, ya sé que olorcito feo. Entonces, retorno en vez de total, super punto total. Para mí que Fede es un profesor encubierto, ¿eh? Sí, sí. Esto huele raro también. Hay un olorcito raro ahí. Bueno, lo estoy redondeando entero, ¿no? Esto estaría bien. ¿Qué no le gusta? Super. ¿Qué tamaño? Array doble requerido int. ¿Es que tamaño de la carpeta es int? El tamaño de la carpeta sí, pero le he hecho un casting. Le tendría que hacer el paréntesis. ¿Otro casting? No, no puede ser. Por factor de compresión debe ser. Es doble el factor. El factor es doble, pero puedo multiplicar Claro, un entero por un doble, lo puedo multiplicar. Sí. Pero no tenés que hacer antes de hacer la... Pero te devuelven doble. Al resultado le tenés que hacer el casting. Sí, pero es lo que había dicho. Hasta ahí y todo entre paréntesis. Claro, todo De ahí eso hasta entre el paréntesis. final.
Hasta el final. Porque si no te castea el primero, me parece. Claro. Por el orden, sí. Claro. No, No. antes de super, pone el Antes del paréntesis. super. Ah, te entiendo. Bien. Ahí, es por el orden. Sí. Bien. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de esto? Esto es fundamental, ¿sí? Si repetían el código. No, pero Fede sí. ¿Quién hace grupo con Fede para el TP especial? Todos. No sabés lo contento que estoy yo. Que estoy con Fede. Vos sabés que le llueven las solicitudes, me parece. Pero ganó Che, Guido. dice, a Federico en el examen le 2 cámaras, uno apuntándole a la mano para que no esté pasando la solución y otro apuntándolo a él. Con una cámara no alcanza. Bien, ¿lo entendieron todos? Sí, sí. ¿Sí? Si el tamaño se calcula igual que lo calculaba la carpeta, y yo ese código lo estoy heredando, entonces lo reuso con esto. ¿Sí? Sí, igual no sos Federico, hay varios que vienen con 3 aprobados. Claro, lo mandamos al frente a Federico, pero hay varios. Sí, Marcelo, inclusive esa solución que acaban de poner, me parece que en otro ejercicio lo habíamos hecho, de llamar al super, utilizar seguro, un método seguro. y aplicarle algo propio de esa clase. Sí, seguro en alguno de los prácticos que vimos abstracciones, ¿sí? Sí, para sueldos, tenés razón. Para los sueldos. Sí, era el sueldo del empleado más las horas extras, claro, eso que dice el video. O más la comisión. Bien, cuando hacemos esto, que estamos heredando de una clase que ya es concreta, lo que hay que hacer es venirme a la clase, porque acuérdense que estoy heredando todo, ¿sí? A ver si todo lo demás es exactamente igual. Hagan ese control. El agregar elemento es exactamente igual. Sí, ¿no? Sí, es un elemento. Sí. El get tamaño, bueno, es lo que hicimos recién. Cantidad de archivos, ¿es exactamente igual? Sí. Y ahí lo tendría que devolver uno, ¿o no? Bueno, ahí tenemos otra vez la discusión. A mí, Porque, para acceso directo. ¿Sí? Está bien que sea. Bien, hay duda. Acá el enunciado, por decirlo de una forma, lo que yo les puse acá, no dice nada del tamaño, de la cantidad de elementos. Pero. El enunciado podría decir, la cantidad de archivos de una carpeta comprimida son la cantidad de archivos que contiene. O si no dice nada, yo lo veo más por el lado que decís vos. La cantidad de archivos de una carpeta, de un comprimido, es 1. ¿Cómo lo contaría el Windows, por ejemplo? Te lo cuenta claro. como, ¿sí? Entonces, bueno, ese método vamos a cambiarlo también. Cantidad de archivos se lo cambio. ¿Cómo hago para cambiarlo? Lo redefino. Cantidad de archivos, carpeta, digo que un archivo comprimido es un archivo. De nuevo, acá no decía nada, así que lo hacen como quieren. Creo que en el práctico que viene está este ejercicio y está un poquito más detallado cómo queremos que lo resuelva. No me acuerdo si está como lo estamos resolviendo o hay alguna variante. Es un solo elemento, adentro está comprimido, no sabes qué hay. Tendrías que descomprimir para saber qué hay. Sí. Pero bueno, un sistema operativo X podría meterse adentro y decir, bueno, cuento lo que hay adentro. Claro, lo que dice Luis. Sigue siendo, de nuevo, lo mismo que vimos con el acceso directo. Si yo el día de mañana digo, no, quiero que cuando cuento la cantidad de archivos y me aparece un comprimido, se meta adentro y se fije cuántos hay. Entonces yo ya sé que el único lugar que cambio es el método cantidad de archivos de comprimido. La decisión no va a estar fuera de este archivo, de esta clase, perdón. ¿Sí? Si quiero cambiar algo, sé que voy acá, modifico acá y listo. En este caso sería, bueno, no, saco este método porque me sirve el del padre. Me sirve tal cual lo heredo. ¿Y qué más me quedaba? El equals. ¿Va a ser igual? En principio, bueno, tendría que agregar, no se la agregamos, pero le podríamos agregar la extensión si quisiéramos. Perdón, acá. ¿Sí? Pero bueno, en este sistema operativo, los comprimidos son todos para la misma extensión, lo dejamos así sin extensión diferente. ¿Sí? Si quieren se le agregan también la extensión.
es un atributo más. Bien, ahora sí estamos para cortar. ¿Tiene alguna pregunta? Por ahora no. Esto, bueno, después van a tener un montón de práctica de esto, y traten siempre de llevarlo a este ejemplo que es el que conocen y que es más claro por ahí, porque es algo que ustedes usan todos los días, ¿sí? Es un patrón de diseño que se llama Composite, ya se los adelanto, lo vamos a ver después de nuevo con algún otro ejemplo, y que básicamente, a ver si lo tengo acá, bueno, acá me quedó el diseñito, esto, las filminas para que les quede, bueno, acá lo había puesto como herencia de la carpeta, ¿sí? Y el acceso directo acá al ladito. El acceso directo tiene una referencia a un elemento file system, y el comprimido está heredando estos mismos elementos. Es un patrón que se llama Composite que tiene esta forma, ¿sí? Tienen una clase abstracta y dos clases hijas. Una que se llama elemento simple o hoja, ¿sí? Y una que se llama elemento compuesto, que está justamente compuesto por un conjunto de simples y compuestos, ¿sí? Y se forma esta estructura de árbol, ¿sí? En otro dominio, pero la misma estructurita, en el cual tengo elementos compuestos que están formados por elementos simples y compuestos, y esa definición recursiva con todos los niveles que yo quiera. Y la forma de resolver los servicios va a ser siempre de esta forma, ¿sí? O voy a, vamos a la carpeta, o voy a sumar lo que me dicen los hijos, por ahí después al total de los hijos me sumo yo en algunos casos, o no me sumo yo, ¿sí? Bueno, en este caso estoy sumando, podría también contar, bueno, en este caso no estoy sumando uno, porque el get tamaño devuelve un valor en el caso de los archivos, y en el caso de la cantidad de archivos esto devuelve 1. Entonces acá estoy acumulando, ¿sí? Y acá estoy sumando. Y bueno, faltan otras cositas que vamos a ver después, de juntar, por ejemplo, dame una lista con todos los archivos que hay adentro, ¿sí? Buscar, el buscar que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Buscar en este tipo de estructura es un poco más complejo, que podemos seguir con eso después de la pausa. A ver, si no están muy mareados, y si entendieron el buscar en una lista, ¿sí? Si quieren repasamos eso, y vemos cómo sería el buscar acá. Bueno, cortamos 20 minutitos. ¿Cómo están? Nomás, como quieran. Bueno, vale. ¿Con 20 estamos? Sí, sí. Sí, con 20 estamos. Muy bien. Vamos a arreglar el mate y volvemos. Vale. Listo, hay 20 entonces, son justo las... Ok. Nos vemos. Corto acá.